Bien, vamos a contestar el problema jeje, número 15, donde dice, si se aplica una diferencia de potencial de 12 volts a los extremos libres en la figura 2813, ¿cuáles serán la corriente y el voltaje a través del resistor de 2 ohms? En la parte de abajo está la figura. Voy a tratar de hacerla más grande para que nos sirva mejor, ¿sí? Ahora, esta figura, que tiene varias resistencias, ya habíamos resuelto cuál era la resistencia equivalente de todas ellas. Ya habíamos dicho que era una resistencia de 2.22 ohms. Entonces, la resistencia individual que a nosotros nos interesa es esta de 2, pero está metida con varias, es decir, esta de 2 está en serie con esta de 1. A su vez, estas dos están en paralelo con esta de 6. De hecho, lo voy ejemplificando y los diagramas que aparecen aquí alrededor pues van representando cada situación. Por ejemplo, cuando esta de 2 está en serie con 1, es este diagrama rojo. Cuando una vez que estos dos que están en serie se suman y dan 3, van a estar en paralelo con este de 6. Aquí está el de 3 y aquí está el de 6. Y así sucesivamente hasta llegar a la resistencia equivalente. Entonces vamos a ir ocupando estos diagramas, pero en sentido inverso, es decir, empezando por el blanco, luego por el amarillo, azul, verde y rojo, para poder contestar estas preguntas, porque se encuentra hasta dentro del circuito, ¿sí? Entonces empezamos de lo más externo, que es suponer que podemos cambiar todas estas resistencias por solamente una de 2.22 ohms. Bien, si nos está diciendo que el potencial que se le aplica es de 12 volts y tenemos una resistencia de 2.22, calculamos la intensidad de corriente como potencial entre resistencia y eso nos da 9 amperes. ¿Ok? Entonces, en todo el circuito, en este circuito equivalente, hay 9 amperes de corriente y un voltaje de 12 volts. Ahora, extendiendo un poco este diagrama, es equivalente a tener uno de 4 y uno de 5. ¿Por qué? Este de 4 es precisamente este que tenemos acá. De hecho, estoy tratando de poner estas extensiones, la de aquí arriba, la de aquí abajo, sería esta de aquí, luego está en medio el de 4. Y ahora, ese de 5, ¿quién es? Pues ese de 5 es todos estos resistores actuando juntos. Para que te convenzas de que dan 5, pues únicamente tienes que pues ir al problema número 13 y vas a ver que eso es así, ¿sí? Todos esos valen 5 ohms, tienen una resistencia equivalente de 5 ohms, ¿ok? Bueno, ahora, la corriente eléctrica va a estar pasando en esta dirección o en esta otra dirección y va a pasar por los resistores de 4 o de 5. Pero realmente nos va a interesar únicamente lo que sucede en el de 5. ¿Por qué? Porque en el de 5, es decir, en esta parte que tenemos acá, ahí es donde está metido el resistor que nos interesa, que es este, el de 2. Entonces, lo que pasa en el de 4 no nos importa por el momento. Nos vamos a centrar únicamente en el de 5, porque ahí está el resistor que nos interesa. Y continuamos. Entonces, ¿qué pasa en el de 5? Bueno, como este y este están en paralelo, se cumplen dos condiciones para la corriente y para el voltaje. La corriente se distribuye, el voltaje se mantiene igual, y entonces, si el voltaje se mantiene igual, y anteriormente habíamos dicho que el voltaje era de 12, pues cada uno de los resistores va a tener también un voltaje de 12. Y una vez que tenemos un voltaje de 12 en este resistor, podemos calcular la corriente que tiene mediante la ley de Ohm. Entonces, si la intensidad de corriente es voltaje entre resistencia, pues dividimos los 12 volts entre los 5 ohms y eso nos resulta 2.4 amperes. Entonces, estos 12 volts y estos 2.4 amperes están actuando en este resistor de 5 ohms. ¿Sí? Ahora, ese resistor de 5 ohms nos interesa analizarlo porque es, como dijimos, donde se encuentra la resistencia de 2 que nos interesa. Pero vamos a extender un poquito este de 5, es decir, ¿de dónde proviene? Pues este resistor de 5 proviene de haber sumado en serie uno de 3 y uno de 2. ¿Quiénes? Te preguntarás tú. Pues el de 3 justamente es este de acá, ¿sí? Este de 3 es el que estoy señalando en el círculo rojo. Y el de 2, pues es todos estos resistores actuando en conjunto. Estos tienen como resultado una resistencia equivalente de 2 ohms. ¿Sí? ¿Están en serie? Sí,
porque la corriente eléctrica va a llegar a uno, va a salir de él y va a pasar por el otro. Están uno después del otro. No hay una corriente que se interrumpa y se bifurque o se parten más pedacitos. No. Está uno después del otro y por lo tanto están en serie. El que nos interesa claramente es este de 2, porque en ese de 2 está el de 1 ohm que no, perdón, este otro, el individual de 2 ohms que nos interesa. ¿Sí? Bien, ahora, como el que nos interesa es este grandote de 2 ohms que está representado aquí, el de 3 lo vamos a ignorar por el momento. ¿Sí? No le vamos a hacer nada. Borramos esto y entonces nos quedamos con lo que suceda con este resistor de 2 ohms. Ahora que están en serie, pues las condiciones cambian y las reglas cambian. Según sabemos, en serie la corriente total se mantiene igual, pero el voltaje se distribuye. ¿Correcto? Entonces, si anteriormente la corriente total, como vimos, es de 2.4 amperes, que dijimos que estaba en todo este circuito, pues significa que va a estar en todo ese circuito y va a ser la misma aquí que acá. Es decir, 2.4 amperes. Con el voltaje sucede algo distinto. El voltaje en serie se distribuye de manera proporcional, V1 más V2. Si ya tenemos la corriente, que aquí dijimos que es de 2.4, y tenemos la resistencia, que es de 2 ohms, y si sabemos que el voltaje es corriente por resistencia, pues multiplicamos los 2.4 amperes por los 2 ohms y eso nos da 4.8 volts. Es decir, que en todo este resistor de 2 ohms hay una corriente de 2.4 amperes y un voltaje de 4.8 volts. Este resistor de 2 se puede seguir extendiendo. ¿De dónde sale este resistor de 2? Bueno, ese resistor de 2 salió de haber conectado en paralelo uno de 6 y uno de 3. ¿Cómo? ¿En realidad había uno de 6 y uno de 3? Sí. Si te fijas en la figura, aquí está el resistor de 6. ¿Y dónde está el de 3? Te preguntarás, pues el de 3 viene de haber sumado en serie estos dos. Los voy a marcar para que los veas. Entonces, aquí está el de 6 y el otro pedacito es este de 3. 1 más 2 son 3 ohms de este lado. Es una configuración en paralelo porque la corriente va a venir por este lado, llega a este punto y se parte en dos. Una va para acá y otra parte de la corriente va para acá. Siguen su camino, el de 1 y el de 2 están en serie, uno después del otro. Y después la corriente va a llegar a este punto y se va a ir hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces la corriente se separa, después se vuelve a unir. Eso significa que todo lo que está en medio se encuentra en paralelo. Bien, ahora, de estos dos pedazos de circuito que están en paralelo, uno de 6 y uno de 3, que es este y este respectivamente, ¿cuál nos va a interesar analizar? Pues el de 3, es decir, este, porque en este circuito se encuentra el de 2, que a nosotros nos está interesando desde el principio. Entonces al de 6 lo ignoramos por el momento. Solamente aparece acá, pero vamos a averiguar voltaje y resistencia solamente del de 3. Entonces, como están en paralelo, sabemos que la corriente se distribuye y el voltaje se conserva. Si habíamos dicho que el voltaje es de 4.8 sobre todo este circuito, pues entonces ese voltaje se va a conservar en sus partes. Aquí y aquí también va a haber un voltaje de 4.8. Ya está. Voltaje 4.8. ¿Qué va a pasar con la intensidad de corriente? Pues la intensidad de corriente la calculamos con la ley de Ohm otra vez, porque tenemos voltaje y tenemos resistencia. Y la corriente se calcula como voltaje entre la resistencia. Entonces calculamos 4.8 volts entre 3 ohms, 1.6 amperes. En este circuito equivalente de 3 ohms hay 4.8 volts y 1.6 amperes. Pero este componente de 3 ohms recuerda que era haber sumado el de 1 y el de 2 en serie, cosa que ponemos ya en esta parte en el circuito rojo, el de 1 y el de 2. Ve que aquí está el de 1, aquí está el de 2, es exactamente lo mismo. No es todo el circuito, solamente la parte que nos interesa, ¿sí? Pero es equivalente, este pequeño circuito rojo es equivalente a este de 3, así como este de 6 y 3 es equivalente a este de 2. Bien, espero que no te hayas perdido hasta este momento porque ya casi acabamos. Entonces, si en este de 3 hay 4.8 volts y hay 1.6 amperes, estos son el voltaje total y la corriente total que va a haber en todo este pedazo del circuito. Pero ahora, como están en serie lo que se conserva es la corriente. O sea que si aquí había 1.6 amperes de corriente, pues tanto en este como en este también va a haber 1.6 amperes de corriente.
y el que nos interesa es el de 2 ohms, ¿correcto? Entonces, en el de 2 ohms va a haber 1.6 amperes de corriente. ¿Cómo calculamos el voltaje? Pues el voltaje es corriente por resistencia, tenemos la corriente, 1.6, tenemos la resistencia, 2 ohms, y al multiplicar 2 ohms por 1.6 amperes son 3.2 volts. Y listo. Ahora sí tenemos la corriente y el voltaje de este resistor de 2. Espero que no te hayas perdido, y si no, pues tienes la opción de volver a verlo, de hacerlo por ti mismo y convencerte de que esto es así. Chao.